Licenciada, no lo logramos escuchar. Tiene apagado el micrófono. Yo creo que no ha empezado todavía. Yo creo que sí, pero o sea, a veces se desconecta la bocina de clase, así que no tiene idea que le estamos hablando. Ok. Yo estaba hablando y no se me escuchaba nada. Ahora sí, gracias. Ya se escucha. Ahora sí. Mi pregunta era si se lograba ver la presentación. Claro que sí, licenciada. Ay, ¿sabes qué estoy pensando? A ver, espérese. ¿No me escuchan? Es que se apagó la música, se apagó la bocina. Ahora sí se le escucha, doctora. A ver, déjame meterme aquí en chat. Ella no nos escucha. Sí, ella no nos escucha, compañero. Cabal. Sí, por favor. Platiquemos En entre ese nosotros. salón de al lado. Ujú. Vamos, Gerson. Danos la clase entonces. Van a seguir con las herejías de la clase anterior, dice. Cabal. Enseguida, y es que se murió también la música y por eso es que esto no funciona, se apagó. Ay, Jesús amado, esta cosa tan fea. ¿Mm? Ok, no está funcionando. No, hay que hacerlo así. A ver si eso tiene. Cabal. Un segundo, un minuto. Ahora sí. Se lo devuelvo. Que vengan por él. Ok, ahora sí. Ok, aquí tenemos que estar tipo iglesia cuando ponen el fondo de la predicación, porque si no se apagan las bocinas. Esa cosa de... Yo no puedo predicar con fondos así. Pero debe haber alguna manera que se pueda programar. Pero bueno, aquí yo lo pongo bajito y ya. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver, porque ustedes, yo creo que ellos ahorita lo que están viendo igualmente es, déjame ver cómo yo salgo de este. ¿Probando sonido? Aquí estamos. ¿Ahora sí? Sí. Sí la escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Que estaba con, se apagó la bocina. Ahora sí los escucho también a ustedes. Ok. Cuando hablamos de historia de la iglesia en América Latina, se hace necesario hablar, déjame ver si estoy grabando, yo creo que yo puse que grabar. Sí está grabando, Está licenciada. grabando. Cuando hablamos de historia de la iglesia en América Latina, es necesario abordar el tema de las civilizaciones precolombinas.
antes de hablar de las civilizaciones precolombinas, también se debe de abordar un tema, pero como yo lo voy a pasar por alto, un poco por alto, porque es un tema que ya conocen, es cómo llegó el hombre a América Latina, ¿verdad? Están las diferentes posturas, ¿verdad? Está sobre el estrecho de Bering, que llegaron allí, de la teoría de la Polinesia, que llegó el hombre americano. Parte de esto se habla sobre el argumento lingüístico, cultural, y ese es un poco de las discusiones que se tienen en cuanto a la llegada del hombre americano. Y bíblicamente se debe reconocer que la escritura guarda silencio realmente en cuanto al origen del hombre en la tierra de América. Lo que más se puede afirmar es lo que dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando hablamos entonces, al recordar esto, tenemos que, vamos directo a las civilizaciones precolombinas y a la llegada. Una cosa que es bueno tomar en cuenta, o que yo hablo de esto, es que podemos acercarnos a esta época de la historia desde dos perspectivas. Una es montarnos en el barco con Cristóbal Colón y todos sus navegantes en un viaje sin un destino seguro, prácticamente a la deriva, a ver qué habían encontrado por lo que habían escuchado, lo que Colón había escuchado sobre esas nuevas tierras, por eso le llaman la India, o las nuevas tierras, las Indias que iban a ir. O, entonces, nos podemos montar con ellos, dar este viaje a la incertidumbre y vislumbrarnos con lo que ellos encontraron, esas hermosas tierras que encontraron, o también quedarnos con los nativos, estar en la Tierra América, y desde ahí ver estos grandes cosas flotando en el mar que no sabemos ni qué era porque era muy grande para las cosas, las embarcaciones tan pequeñas que usaban ellos para pescar. Ver esos gigantes, esas naves gigantes, esos hombres de tez blanca, ojos diferentes, estatura diferente, y ver personas completamente distintas llegar a las nuevas tierras. Esto nos ayuda a tener esta cosmovisión de poder entender de ambos lados. No hay nada que yo digo que justifique y yo nunca le llamo descubrimiento de América, porque no estaba escondido, no había nada que descubrir. Simplemente fue el encuentro de dos mundos. ¿Cómo fue poblada América? Es parte de lo que había puesto por acá, pero yo creo que ustedes tienen más que todo esta parte, ¿verdad? De los nativos. Por error, los españoles llamaron India a los nativos del continente americano. Por error, también se les llamaron pieles rojas a los del norte principalmente. Indígena es el término con que se designa a los originarios del país o región del continente americano sin hacer distinción de etnia o cultura. ¿Cómo llegó? Es para lo que habíamos visto. ¿Cómo América fue poblada? Bueno, por la población oriunda del continente, por inmigrantes de continentes desaparecidos o por inmigrantes de otros continentes. Y lo que habíamos hablado, lo que he dicho, esto simplemente vamos a pasar por encimita, del origen del hombre americano, las diferentes teorías, y de estas dos teorías, más que todo por el estrecho de Bering, es la que más se ha creído de ella. El origen del hombre americano, más conocido es que los primeros pobladores llegaron al continente proveniente de Asia por el estrecho de Bering, y esto se ve por los rasgados también de los ojos, por la forma de la mandíbula, hombres asiáticos, y los argumentos que tienen para esto son, por lo que le hago alusión, lo antropológico, los rasgos físicos, lingüístico, porque tienen similitudes estructurales parecidas, y cultural, las flechas, las lanzas, los cuchillos y las sandalias. Características de las religiones, que vamos a hablar de estas religiones precolombinas. Tenemos que, antes de llegar a la época de Colón, la colonia, tenemos que conocer un poco cómo vivían aquí. Generalmente cuando nos acercamos a la historia, hemos tenido la tendencia, depende siempre quién la cuente, ¿verdad? Dicen que la historia casi siempre lo cuentan los vencedores, no los vencidos. Pero cuando llegamos a nuestra historia en América Latina, hemos tenido el hombre latinoamericano, a mi parecer, nosotros los latinoamericanos, generalmente hemos tomado una actitud de víctima a través de la historia.
siempre somos, nos han hecho, nos hicieron, nos quitaron. Pero las civilizaciones precolombinas igualmente estaban en su tierra, pero no eran tampoco santos. Es decir, por supuesto que hay muchas atrocidades que se hicieron con las civilizaciones precolombinas, y en la condición que llegó el hombre español, la condición que estaban ellas cuando llegó el hombre español, favoreció mucho a que pudieran ganar un terreno. Parte de la religiosidad, y lo que vamos a ver en esta clase, más que todo es la religiosidad de las civilizaciones precolombinas, en qué creían. Y esto es parte de lo que las palabras estas que aparecen aquí. Es decir, naturalista, y es el valor de la naturaleza dentro de las religiones de las civilizaciones precolombinas. Y eso es algo que se mantiene también. Ritualista, llena de rituales, ¿verdad? Los sacrificios. No todas las civilizaciones precolombinas hacían sacrificios. Las que más se reconocen los sacrificios son los aztecas, eran los más sangrientos. Los mayas no eran tan sangrientos. Los aztecas, sus prisioneros de guerra, los sacrificaban. Los mayas los esclavizaban. Entonces, era diferente la manera en que en cada uno de ellos actuaban también en cuanto a los sacrificios. Utilitarista, dualismo, porque tenemos en los mundos, ¿verdad? Está el inframundo, el mundo celestial, el mundo de los dioses y el inframundo. Y esto es algo que se puede ver en las construcciones de las famosas, de estas pirámides, de estas torres que construyeron las civilizaciones precolombinas. Y es otra cosa que me gusta mucho resaltar de las civilizaciones precolombinas, y es que nosotros como latinoamericanos nos hemos querido quedar con la idea de que tenían simplemente unos trapos que le tapaban y ya más nada, como que eran salvajes. Y no es así realmente. Hay que ver que fue un encuentro entre dos mundos, pero el mundo de América Latina, a mí me gusta pensar de la siguiente manera: había desarrollo en las civilizaciones precolombinas. Diferente al desarrollo que tenían los europeos, pero había desarrollo, había cuidado por la naturaleza, había más higiene que Europa. Europa vino a traer la mugre cuando vinieron ellos acá. Había más higiene, había más control entre ellos. Tenían cosas no positivas, por supuesto que sí, como todo ser humano y como toda civilización. Pero dentro de su desarrollo eran una civilización, de hecho, por eso tienen el periodo posclásico, clásico, ¿verdad? Preclásico, clásico y posclásico. Y en estas tres etapas fueron las etapas en que se fueron desarrollando las civilizaciones precolombinas y van tomando forma hasta la fundación, el desarrollo, y ya cuando estaban en su pleno auge. Y luego viene la época de la decadencia de las civilizaciones precolombinas, que es cuando llega el español, llega a las tierras. Entonces, es parte de lo que podamos entender. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente esta realidad de una religiosidad, de rituales, si vemos en nuestra América Latina, ahí la tenemos. América Latina es un país lleno de religiosidad popular, en este caso con la religiosidad posteriormente católica, pero también la religiosidad maya, la religiosidad que traen posteriormente los africanos que llegan a América, que son traídos, el politeísmo. Aquí fíjense que no tenemos la palabra de sincretismo, ¿verdad? Porque está la religión de ellos, cada uno de ellos. Entonces, el sincretismo lo vamos a hacer posteriormente con la llegada de los españoles, que es esa fusión sincrética que ocurre, o el sincretismo que ocurre entre lo católico y lo maya, o lo católico y la religiosidad yoruba. Pero hasta ahora simplemente es politeísta, es decir, muchos dioses, pero no hay sincretismo entre ellos, muchos dioses. Y el sincretismo también se puede ver luego cuando comienzan a unificarse entre los aztecas y los mayas, con la famosa boda que ocurre y el sangramiento y todo ese sacrificio que hacen. Ahí es cuando vemos un poco de unidad de ellos, pero aún así, cada religiosidad, cada civilización tiene su religiosidad autóctona, tienen sus dioses. Y eso es de valorar o de reconocer también dentro de las civilizaciones precolombinas. Las culturas más importantes se desarrollaron en la civilización. Si tienen alguna pregunta, recuerden, importante, no se los dije, no me las sé todas, siempre sigo aprendiendo, pero podemos ir compartiendo. Y lo que no me sé, lo averiguamos. Entre 1500 al 1000 antes de Cristo y después de Cristo, evolucionaron desde grupos de cazadores, agricultores, hasta formar los
grandes estados. Entonces, el estudio nuestro va a estar enfocado en estas dos áreas prehispánicas más notables: Mesoamérica, Andía, culturas mayas, aztecas e incas. En el aula virtual ustedes tienen unos videos que nos ayudan un poco más a conocer el origen, por ejemplo, en los incas, el origen de estos dos hermanos que llegan con esta barra de oro, donde la barra de oro se inclina, ahí construyen el imperio inca, y en Machu Picchu. Entonces, toda esa historia de los incas es interesante porque cuando tengo estudiantes suramericanos y ellos hicieron el mapa conceptual, ellos no iniciaron como inician acá otros que ponen mayas, aztecas, incas. Ellos iniciaron con incas, mayas, aztecas. ¿Por qué? Y eso es lo importante, cómo cada uno va viendo desde su, ¿verdad? Desde su historia, van a construir la historia. Entonces me llamó mucho la atención porque en sus mapas conceptuales, el trimestre pasado, que sí es la tarea que hicieron, igual ustedes van a hacer otras que ellos no hicieron, pero esas sí se las dejé. Ellos empezaron con su civilización inca. Ahora, el estudio va a estar enfocado entre estas tres civilizaciones y cómo vamos a aprender de ellas, cuáles son los retos, cuáles son las facetas a las cuales le hacía un ratito alusión. Y es el periodo preclásico o formativo, que entre 1800 y 250, parte de esto es lo que se trabaja en el mapa conceptual, ¿verdad? Está el periodo clásico, que es el periodo del 200 al 1000, después de Cristo, y luego el periodo postclásico, y son los últimos 500 años de historia precolombina. En el periodo hubo una sequía que azotó las tierras de América, en aquel momento de las civilizaciones, en el periodo y entre clásico es el periodo de desarrollo, pero en una transición de clásico y postclásico va a haber una sequía en la tierra. Y con esta sequía, los nativos pensaron, los dioses, recordemos que es una vida enfocada en la religiosidad. No existe dicotomía en cuanto al diario vivir y los dioses. Los dioses formaban parte de la vida dentro de las civilizaciones precolombinas. Todo se hacía en función de agradar a los dioses. ¿Qué podemos pensar esto de nuestra realidad? ¿Qué podemos pensar eso de la religiosidad del hombre latinoamericano? ¿Cómo ha quedado? Es decir, así como el hombre, lo pienso yo, así como el hombre latinoamericano, todo era en función de los dioses. Si hay lluvia, Dios está complacido con nosotros. Si tenemos sequía, los dioses están enojados. ¿Qué pasa con el hombre latinoamericano? Si todo marcha bien, estoy en bendición de Dios. Si estoy enfermo, algún pecado tiene escondido, hermana, que por eso, hermano, que por eso le pasó eso. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Consciente o inconscientemente, muchas cosas de esas han quedado en el pensar y en el actuar y en la vida. No tenemos, en este caso, Dios debería formar parte de todo. Nosotros vivimos un poco más bajo una dicotomía, la cual no se percibe en las civilizaciones precolombinas. Los dioses, no un Dios, los dioses están todo el tiempo con nosotros para las civilizaciones precolombinas. Entonces, habíamos dicho, aquí está aquí tenemos las mayas, aztecas, incas, y tenemos también entonces las civilizaciones, en este caso, estos son de los periodos de los cuales le quería compartir. En este caso, los mayas. Periodo preclásico, deificación de los fenómenos naturales. Por eso es que todo, Dios de lluvia, Dios del sol, Dios, todo lo natural, el Dios del viento, todo Dios de la tierra, todo es Dios. En cada cosa hay un Dios. ¿Por qué había tanto cuidado con la naturaleza? Porque todo representaba un Dios. Un árbol podía estar un Dios, una piedra podía estar un Dios. Y eso lo vamos a ver, y eso todavía se ve en la religión de los mayas. El clásico, los sacerdotes tenían funciones militares, religiosas y científicas.
Por eso es que podemos ver que sí hay desarrollo dentro de las civilizaciones. Vemos, cuando podemos ver lo que han ido a Tikal, ven el área de los juegos de pelota, así, había diversión, había religiosidad, estaban los santuarios, pero luego en el periodo posclásico es el periodo donde viene una decadencia a raíz de la sequía, decadencia política, decadencia religiosa y decadencia social. ¿Cómo ocurrió esta decadencia? Y es que por las sequías ellos comenzaron a pensar que los sacerdotes no estaban haciendo bien su trabajo, por eso había sequía. ¿Y qué es lo que hacen los mayas? Los mayas matan a gran parte de la casta sacerdotal. Entonces, matan a sus líderes. Por eso cuando llegan los colonizadores, encuentran un periodo devastador, un periodo que ha habido muchas muertes, no hay un liderazgo debido a la sequía. Como todo lo relacionaban con la deidad, si había sequía, entonces porque los sacerdotes no estaban haciendo bien sus funciones, ni religiosas, ni militares, ni científicas, y por tanto les dieron muerte. Esto es lo que se va a ver, ustedes van a leer de esto, por eso no vamos mayor profundidad, pero de esto ustedes van a leer con Justo González también. La civilización azteca. En la civilización azteca, ahora, tenemos que tomar en cuenta también las construcciones. Es admirable ver las construcciones de los aztecas. Como a pesar de los siglos se mantienen muchas de estas ruinas. Es decir, por eso es que yo resalto en que había un desarrollo. Vemos la construcción, por ejemplo, de los acueductos que construyeron ellos, los puentes que construyeron ellos para pasar agua. Entonces, hay un desarrollo, y ese desarrollo también lo vieron los españoles del Nuevo Mundo cuando llegaron a América. Luego vamos a ver, así como vemos cómo estaba América, tenemos que ver posteriormente en qué condición política, social y religiosa estaba el Nuevo Mundo, ¿verdad? La península ibérica, cuando ellos salen hacia estas nuevas tierras. Los aztecas, vemos más del sur, ¿verdad? Una incipiente tecnología, organización social igualitaria. Ellos tenían mucho lo que llamaban el trueque, las negociaciones de trueque. Mucho cuidado, por ejemplo, tenían mucha atención para con el recién casado. El recién casado en estas civilizaciones precolombinas no trabajaba por un año y se le mantenía al recién casado un año de descanso, no tenía que trabajar la tierra. En el periodo clásico, por ejemplo, el urbanismo monumental, importante desarrollo de la religión, y en el postclásico vemos inestabilidad política, había rivalidad de resistencia, porque muchos de los mayas comienzan a bajar al sur y van a encontrarse con muchos de los aztecas, bajan al sur y hay una batalla entre los aztecas y los toltecas. Entonces, en esta época que lo van a leer con Justo González, ahí se debilita mucho, y es en el periodo postclásico. Si yo digo que si los españoles hubiesen llegado en la época clásica, les hubiera costado mucho más derribar o alcanzar todo el territorio, pero al llegar en una época, en el periodo postclásico, es una época de decadencia, inestabilidad política, rivalidad de resistencia, agresiones, y en el 800 vemos la llegada de los españoles. También tomar en cuenta que para ellos, estas personas que llegan con color de piel distinta, y recuerden que estaban esperando a Quetzalcóatl, estaban esperando a su dios. Ellos ven a los españoles, vemos como Hernán Cortés, Pizarro, muchos de ellos lo veían como una deidad, y esto va a influenciar también hasta que finalmente se dan cuenta, ya tarde. Y también lo que ocurrió aquí en Guatemala, por ejemplo, fue la unificación que tuvieron ellos con los mismos españoles para obtener territorios, y fueron engañados también. Civilización azteca, y la civilización inca es la civilización que tenemos en el sur, ¿verdad? También con sus periodos, habían monumentales las tumbas, la ceremonia, los primeros templos. En el preclásico, las dos culturas más importantes fueron la de Chavín y Paracas, y de ellas van a leer. Y luego en el clásico es que surgen las tres culturas mochica, clásico y las diferentes de ellas. Y luego en el postclásico, que es la última etapa, son las últimas civilizaciones. En el postclásico, las últimas civilizaciones andinas.
Igualmente es la época en que va deteriorándose las culturas precolombinas. Y con ellos tenemos la civilización. Ahora bien, una vez más, las características de estas religiones precolombinas es importante. Número uno, ese dualismo. Es característico del mundo religioso maya. Ellos giran entonces en torno a la lucha entre el bien y el mal. Dioses buenos, dioses malos. Huam era para ellos el Dios creador. En las civilizaciones se puede observar el énfasis que tienen ellos en un Dios. Además de los muchos dioses, por su politeísmo, hay un Dios principal. Entonces, si hay politeísmo, porque adoraban también al sol, a la luna, atribuían a los dioses poderes para lo bueno y para lo malo. El culto a los muertos también era algo muy popular. Ahora bien, este culto de los muertos que nosotros lo podemos ver, bueno, nosotros hoy en día en América Latina se celebra la celebración por los muertos, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo hay todavía hay todavía civilizaciones, tribus que celebran el culto a los muertos. El otro día estuve leyendo y estuve viendo un artículo muy bueno, que ahora no recuerdo en qué país está esta tribu, pero es una tribu que le hacen cultos a los muertos, pero la persona muere y la persona sigue estando en casa. Es decir, al muerto ellos no lo entierran, sino hasta que la familia acepta la muerte, y esto pueden pasar 5 años, 10 años, 3 años. Entonces, luego que la persona muere y continúa en la vivienda, no la retiran, sigue en su habitación, y esto le estoy hablando en año 2022, vi todo ese documental. La persona sigue en la habitación en esta tribu y la visten, la bañan, la van arreglando. A medida que esté el cuerpo ahí, van atendiendo su cuerpo. Claro que el sistema se va descomponiendo, pero lo que queda, ellos lo van atendiendo hasta que ellos aceptan, ya nos despedimos. Pero eso puede pasar 1 año, año y medio, hasta 2 años, que decimos, ya nos despedimos y ahora celebran el entierro del que murió hace 2 años. Y esa celebración del entierro se celebra como por 1 semana. Hacen fiestas y comidas y traen bueyes y caballos y ofrenda. Entonces ahí se celebra la muerte. Mientras tanto, la persona, aunque está muerta, para ellos es como que sigue viva. El culto a los muertos es parte de esta religiosidad que vemos en las civilizaciones. La religiosidad maya, por ejemplo, el punto central, como todos saben, en la adoración maya era el maíz. Los mayas creían en la inmortalidad del alma y en la vida de ultratumba, que se gozaba al desprenderse del cuerpo terrenal. El terrenal inferior o el de las tinieblas, y el superior o celestial, formado por deidades, las cuales se relacionaban íntimamente. Podemos ver en medio de su religiosidad cómo hay una cosmovisión de lo bueno y lo malo, de lo divino y lo infernal, ¿verdad? Por eso, y ellos siempre toman lo superior y celestial. Entonces, cuando pensamos en esto, uno dice, bueno, una de las preguntas soteriológicas que se hace, ¿fueron salvos los mayas? ¿Verdad? Esa es una pregunta que los estudiantes me han hecho. Miren, las respuestas en cuanto a juicios soteriológicos solo le pertenecen a Dios. Si fueron salvos o no, nadie sabe. Lo que sí sabemos es que hay una cosmovisión y un conocimiento de un mundo espiritual. Ahora, ¿sabían ellos que hay un solo Dios al cual adorar? No sabemos. Pablo, ¿qué dice? La creación misma da testimonio de Dios. Oh, hombre, ¿cómo te va? Entonces, puede ser que sí, que hayan tenido esa revelación de un solo Dios. No sabemos. Pero que había un vasto conocimiento en cuanto a lo que ellos consideraban lo celestial y lo infernal, sí. Y por eso es que teniendo desde las dos perspectivas, desde el inframundo viene lo malo y lo bueno. El valor sagrado de los lugares altos, algo que también reconocemos que lo vemos en la Biblia. En la Biblia los lugares altos hacían los sacrificios. Hoy en día
sigue habiendo esto del valor de los lugares altos, porque si vamos al interior del país, en este caso Guatemala, podemos ver, por ejemplo, la vez que estuve por Almolonga, el pueblo al lado de Almolonga, yo pude ver cómo había ritos de mayas y salía humo de varias cuevitas así. Si vamos a Chichicastenango, vemos cómo se sube la montaña de Pascual abajo, en Yajabá, esa se sube y allá arriba hacen los ritos. Entonces, esa mentalidad de lugares altos como más cercanía a lo celestial sigue habiendo en la religiosidad maya. Pero ¿cómo de esto llega a nosotros? Hace unos meses estuve en una iglesia protestante predicando, una iglesia evangélica, y me estaba contando un hermano, fíjese que un pastor del pueblo, y es por estoy hablando, la iglesia está por el volcán de Acatenango, y dice, un pastor aquí del pueblo reunió a los jóvenes de la iglesia y les dijo a los jóvenes de la iglesia, vamos a subir al volcán porque Dios me dijo que me iba a hablar. Eso es un trasfondo de nuestra mentalidad que pensamos que en los lugares altos voy a hacer esto para recibir esa revelación de Dios. Entonces, ¿cómo podemos discernir? Dice que en este viaje que hicieron con los jóvenes, uno de ellos que no estaba acostumbrado a dar estos viajes, el muchacho casi se muere. El joven casi se muere. Dice que tuvieron que bajar urgente con ambulancia y casi se muere uno de los jóvenes de la iglesia en este viaje del pastor en busca de la revelación que le habían dado. Alirio levantó la mano. Puede abrir su micrófono. Gracias, maestra. Lo primero que quiero señalar es que no sé cómo... escucha la música. Ay, Jesús amado. Vamos a ver esta cosa. Avíseme si esto no se oye. ¿Y ahora qué? Espérate. Bueno, aquí sí le oímos, Se pero... apagó. A ver. Se apagó la... ¿Será eso? Por eso es que Alirio va a hablar. Y nadie lo escucha. O nadie me escucha a mí. Un minuto. No me escuchan, ¿verdad? Yo no los escucho a ustedes porque se apagó la... A ver, vamos a volver a intentar encender esa bocina hermosa que tenemos aquí. Gracias, Alirio. ¿Y por qué se fue este chunche de YouTube? Vamos a ver aquí. Mira a ver si está sonando. Ahora me escuchan ustedes. Ah, siempre me escucharon, me dicen. Voy a poner YouTube para verla. Probando sonido, probando. Quizás todavía no. Me pierden estas cosas. Aquí está. Porque habría que ver si al terminar la canción... A ver qué tiempo tiene. Capaz coger un video más sí, largo. no, está bien. Tiene 11 horas. Ay, Va a pues, estar menos tiempo. pues sí. Esto no debe de bajarse. Ahora ya escuchan bien todos. Probando sonido. Espérense, déjeme ver que tengo. Ah, ya. Yo te escucho, Alirio, sí te escucho. Ahora que ya nos escucha. La pregunta va dirigida acerca de la... no sé si tiene tal vez en mente alguna literatura, algún autor, o tal vez alguna investigación que gire en torno a las nociones antropológicas, esas similitudes que hay entre las culturas latinoamericanas y la fe cristiana. No puedo evitar notar durante la exposición algunos puntos de coincidencia, como la conciencia del bien y el mal, del cielo y el infierno, bueno, el Xibalbá para los mayas, y varios puntos de coincidencia
que pues los nativos no tenían ningún acceso a ningún Aristóteles, ni a ningún Confucio, y mucho menos a ningún apóstol Pablo. ¿Habrá tal vez algún libro, alguna literatura, alguna investigación que hable acerca de estos puntos de coincidencia entre las culturas latinoamericanas y la fe cristiana? Habría que ver, fíjate que tenemos el libro de Pablo Deiros, El Verde de Pablo Deiros, yo creo que abarca eso, pero le voy a dar una ojeada de Pablo Deiros, lo tengo en casa, a ver si hace alusión a eso. Tuviéramos que acercarnos a un estudio antropológico, como dice, ¿verdad? Para ver un poco en cuanto a esa religiosidad. Y a ver si realmente algún teólogo o historiador se ha atrevido a hacer mención de esas similitudes. Porque generalmente cuando nos acercamos a la historia de la religiosidad maya, lo que hacemos es separarlas, no tienen nada que ver con nosotros, son satánicos. Pero cuando yo empecé a estudiar y leer, yo dije, pero es que tenemos bastante. Tenemos más de lo que quisiéramos. Hay muchas cosas que se mantienen. Y entonces, ¿cómo nosotros tenemos, si vamos a ser justos con la historia y sinceros con nuestra religiosidad, tenemos que hacer mención de ello y reconocer que sí, que tenemos mucho, o cómo ellos conocieron de esta realidad. Vamos a buscarse a ver si Deiros lo dice, porque Justo González lo que abarca más bien son las civilizaciones en sí. Pero alguien que haga ese enlace, tuviera que ojear a ver si Deiros hace ese enlace, porque ahorita no recuerdo al libro. Pero te voy a buscar a ver dónde podemos encontrar en algún libro que nos hable sobre eso. Sí se ha pensado sobre cómo, una de las preguntas que se ha tenido es eso. ¿Realmente fueron salvos o no? ¿De qué manera conocieron? Recordando también que aunque hablamos siempre se habla de Cristóbal Colón como que llegó a América, sabemos que antes de Cristóbal Colón llegaron hombres a América también y conocieron otros territorios. Ellos son los que llegan a Europa y comienzan a hablar sobre esto. Tenemos la historiador de Américo Vespucio, entonces, que es por el quien le ponen América. Entonces, hay muchos elementos en la historia que algunos sí lo han logrado encajar y poder entender, y hay otros que nos quedan así en esos vacíos, y en este aspecto de cómo entender esta religiosidad o cómo ellos lograron conocer. Hay una realidad y es la necesidad del hombre en su antropología y en su forma de creación, la necesidad de un vínculo con lo espiritual. Porque aún al que se dice ateo, cree en algo. Entonces, yo digo que también por ahí podemos ver. Lo que me llama la atención o es importante es que hubiese hecho un Pablo en América Latina. Es decir, recordemos cuando Pablo llegó a Atenas, ¿verdad? Cuando estuvo en el Areópago, él no les condenó a todos ellos siendo satánicos porque tienen muchos dioses. Él se enfocó al Dios no conocido. Les vengo a hablar de eso. ¿Cómo hubiese sido la evangelización en América Latina si nos hubiésemos enfocado en que les vengo a hablar de ese Dios supremo que ustedes tienen, que ese, haciendo una similitud con Jehová Dios? Entonces, sería otra manera de acercarnos a la historia y poder entender un poco más sobre ella, pero gracias. No sé si tienen otro comentario. La religiosidad azteca. Para los aztecas, los elementos de la naturaleza se enfrentaban en pares opuestos. Aquí vemos de nuevo, cielo y tierra, día y noche. Dioses tenían el mismo carácter dual. Es decir, hay dioses, y eso se ve en la religión, dioses, a veces el Dios con un rostro agradable, un Dios benévolo, pero también un Dios luego con un rostro, si le miraba atrás, un rostro de maldad, un rostro de enojo. Esa dualidad dentro de un mismo Dios. En la religión azteca también imperaban las fuerzas de la naturaleza. La religión controlaba toda la vida de la sociedad. Ellos tenían 13 dioses y unos 200 secundarios. Imagínense ustedes todos, que es Alcoa. Entonces, esta religiosidad es parte de lo que debemos de conocer o tratamos de acercarnos un poco. Por eso es que aquí abarcamos no tanto, podemos hacer alusión, ¿verdad?, de la arquitectura,
de la manera en que se transportaban, de lo que sembraban, todo eso. Y eso es lo que ustedes van a hacer van a hablar también en su mapa conceptual. Pero lo que quiero que pueda quedar en nosotros es la religiosidad, el valor de lo divino, de lo terrenal, del lugar de los sacerdotes. Los sacerdotes son los que les comunicaban a ellos con los dioses, pero vivían toda una vida en agradar a ese Dios. Y si agradaban a ese Dios, había buena cosecha, había lluvia, había abundancia, y es lo que ellos viven en el periodo posclásico, hasta que posteriormente llegan, por así decirlo, esos males o las desgracias en los cuales ellos se van a ver envueltos posteriormente, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la religión de los aztecas, las deidades, el dios de la lluvia, la serpiente emplumada, el dios de la sabiduría, el del sacerdocio, el dios de la guerra, y los sacrificios humanos eran muy común, a diferencia de los mayas. Los sacrificios humanos, cuando vemos la guerra entre los aztecas, a todos sus prisioneros se los sacrificaban a los dioses y tenían estos altares, y cuando llegan los españoles ven muchos de los altares abandonados de los aztecas y de los mayas, el dios de la lluvia. Y en esta religiosidad, por ejemplo, la religiosidad inca, para los incas los seres sobrenaturales eran protectores, amigos del hombre. Solo se les enojaba si no se cumplía con ellos los cultos ceremoniales, es decir, los dioses se enojan si no cumplimos con ellos los cultos ceremoniales, así que se les adoraba para obtener beneficios prácticos. Cuando sometían a otros pueblos, les permitían seguir con la adoración a sus propios dioses, y ellos aceptaban estos dioses y así iban aumentando el panteón de los dioses. ¿Dónde vemos esto? En la historia de la iglesia lo vemos en el inicio del cristianismo con Roma. ¿Por qué fue tan difícil e inaceptable para el imperio romano aceptar a los creyentes, a los cristianos, a los del camino? Porque adoraban un solo Dios. Roma en su majestad, dentro de la Pax Romana, todos los pueblos que ellos sometían, los dioses eran adoptados por Roma. Entonces, por eso tienen un gran panteón de dioses. Es algo muy similar a lo que hacían, por ejemplo, los incas. A todos los pueblos que ellos sometían, adoptaban sus dioses, podían adorar sus dioses, sus propios dioses, y así iba aumentando el panteón de dioses de los incas. Los emperadores, en este caso, eran reconocidos como dioses, ¿verdad? Descendientes del sol, eran adorados. Sacrificio de animales, sacrificios humanos, y sus principales dioses, el dios Viracocha, el dios ordenador, el Inti, el dios del sol, la Pachamama, que todavía se adora, la madre de la tierra, porque por ejemplo en Bolivia se adora mucho las civilizaciones, los incas adoran mucho la Pachamama, la luna, el rayo, la tierra, toda esa religiosidad que continúa dentro de América Latina. Entonces, en todo esto que podemos conocer un poco más aquí yo les voy a hablar un poco, además, si tenemos mayas, azteca e inca, pero vamos a abrir un poquito más el horizonte porque además de los mayas, aztecas e incas, hay otras civilizaciones que son llamadas las civilizaciones vimos en Centroamérica, vemos aquí a América, ¿verdad? Tenemos los nativos, se les llamaba los nativos del cuello rojo en el norte de América. Luego tenemos en toda esta parte de aquí aztecas, México, Guatemala. Tenemos luego en el Suramérica. Y por supuesto estamos hablando de historia de la iglesia en América Latina. El Caribe forma parte de América Latina y en el Caribe tenemos también civilizaciones precolombinas que aunque desaparecieron, también dejaron parte de sus huellas. Y estas civilizaciones precolombinas son los llamados, las civilizaciones precolombinas del Caribe. Son los pueblos indígenas pertenecientes al grupo de los arahuacos y provenientes del norte de Sudamérica, de Venezuela. Ellos llegaron sobre el año 800 a.C. y recibieron a los españoles como si fueran
venidos del cielo. De ellos también tenemos los famosos, en la división social. Aquí no les abarqué, pero sí la van a ver ustedes posteriormente. Era la división social, que de eso ustedes también van a leer con Justo González. La división social en cuanto a los sacerdotes, la casta sacerdotal, estaban los comerciantes dentro de las mismas, es decir, aún en las civilizaciones precolombinas hay pirámides. En cuanto a las posiciones sociales, estaban los esclavos, aún las mujeres en menor categoría, los niños y los prisioneros de guerra también. Entonces, en este caso, en las civilizaciones, una división social en civilizaciones de los que tenemos los ni taínos o taínos y naborias, los nobles, guerreros y artesanos eran los siervos y trabajadores de la tierra, y los caciques eran cargos hereditarios y procedían evidentemente de los taínos o na-taínos. Estas civilizaciones en el Caribe igualmente, aquí tenemos por ejemplo los taínos, creían en la existencia de espíritus o almas que estaban en sus cuerpos, en los árboles, en las rocas y en los fenómenos naturales. Los espíritus de los vivos los llamaban gois y de los muertos opio. Entonces, en vida los goy podían dejar el cuerpo, pero después de la muerte iban como opias a un paraíso terrenal llamado Coaibay, que se decía que estaba en algún lugar de la española. Esto lo van a ver posterior, esto lo ven, se puede leer en los libros posteriormente. El dios taíno que sí vivía en el cielo. La religiosidad de los taínos. Celebraban los ritos, ceremonias para halagar y aplacar la ira de sus dioses. Los dioses igualmente controlaban la naturaleza, al mundo, inhalaban polvos, alucinógenos, ese tipos de droga. Creían en los seres sobrenaturales, conocidos como, aquí se lo voy a poner, el gran padre, la gran madre creadora, eran politeístas. Hay una fuerte religiosidad en todos estos, tanto en el Caribe como en los que tenemos en todo Centroamérica, Sudamérica. Comprendían gran cantidad de cantos, danzas colectivas, música, variedad de adornos. Cuando vemos igualmente en los mayas el juego de la pelota, la música, sus ritos que celebraban, variedad de adornos que llevan por todo el cuerpo, collares, pulseras, colgantes, el oro, todo esto que era parte de cómo ellos se iban desarrollando. El batú o bohío eran los lugares, el bohío era el lugar donde vivían, se la llamaban las casas, eran bohíos. Y el batú era el juego de pelota, se empujaba la pelota con todas las partes del cuerpo, excepto con las manos. Las pelotas eran hechas con raíces de maguey, que se pegaban con resina de los árboles. ¿Qué juego tenemos hoy que es así? Que se empuja la pelota con todas las partes del cuerpo, excepto con las manos. Es como el fútbol, ¿verdad que sí? Ahora, tenían entretenimiento como el baile, la música, el juego de pelota. Este juego llamó la atención de los visitantes. Mantenían la pelota en lo alto, tocándola con cualquier parte de su cuerpo. Este grupo en la actualidad, a diferencia, ¿por qué hacemos referencia de las civilizaciones del Caribe? Porque a diferencia de las civilizaciones de Centroamérica, Suramérica, que se mantuvieron, es decir, todavía hoy se pueden ver a los mayas, todavía hoy se puede conocer de los incas, es decir, que mantienen su religiosidad, su vestimenta, nueva vestimenta, pero ¿por qué esta vestimenta es interesante? Las vestimentas actuales tienen otra historia, no sé si conocen, pero según tengo entendido, estas vestimentas fueron la manera de identificarlos posteriormente en la época de los españoles, es decir, no eran vestimentas de ellos, pero se puede conocer mucho más. En cambio, en el Caribe mueren. En la actualidad se da a ellos, a los taínos, que fueron los que más duraron en el Caribe, se dieron por desaparecidos.
enfermedades, el uso de la fuerza de trabajo, el mestizaje con los españoles diezmaron muchísimo su población ya a mediados del siglo XV. Y esta foto que les pongo aquí es la foto de el último que se hace referencia a ese señor blanco, perdón, de la gorra, es el último cacique que queda en el Caribe. Me imagino, este hombre lo pude conocer de él hace unos años, yo posiblemente ya no esté vivo, pero es uno de los últimos caciques que quedó de esta época. ¿Qué podemos rescatar en cuanto a estos aspectos de las civilizaciones? Su religiosidad, de la manera en que se fueron desarrollando cada una de ellas, y nosotros como creyentes hoy que nos acercamos a la historia, tuviéramos que analizar, si hacemos el análisis de esta época, de la religiosidad, podemos pensar entonces, ¿qué de ellos aún queda entre nosotros? Por ejemplo, el sistema de gobierno que tenían ellos era el sistema de gobierno, en este caso los incas, era un sistema de gobierno de la teocracia, porque el inca era el jefe y era adorado como un dios viviente. Entonces los gobernadores de sangre real eran sus representantes en cada provincia, estaban bien distribuidos. Cuando vemos esto podemos analizar entonces un poco sobre... Y con esto quiero que pensemos. Bueno, aquí les tengo unas preguntas de reflexión y luego montémonos en uno de estos barcos desde la península ibérica y pensemos en ello. La pregunta que quiero que podamos pensar en es, ¿qué puede hacer la iglesia ante el resurgimiento de las culturas precolombinas? ¿Toda la religión precolombina debe descartarse como idolatría? ¿Hay elementos positivos en las culturas precolombinas? ¿Pueden abrir sus micrófonos y compartir? ¿Qué piensan ustedes? Aquí se los voy a poner a los de Zoom. Preguntas y comentarios. Con ese muchachito tan cómico que va. Él está esperando que ustedes respondan. ¿Qué puede hacer la iglesia ante el resurgimiento de las culturas precolombinas? ¿Toda la religión precolombina debe descartarse como idolatría? ¿Hay elementos positivos en las culturas precolombinas? ¿Qué piensan? No hay preguntas incorrectas. No hay respuestas incorrectas, perdón. Yo creo que algo que podemos rescatar es ese valor que le llama la naturaleza. Y que muchas veces nosotros no, incluso como hijos de ellos, sabiendo conociendo que somos administradores de lo que tenemos, no nos interesa si nuestra casa se va. No nos interesa, a veces es lamentable que hay un evento cristiano y cuando vamos de ese lugar, el cuidar del medio ambiente, el reconocer la naturaleza como algo importante, muchas veces a nosotros nos han dado la formación y que ellos sí tenían ese valor. Cuidar la naturaleza, cuidar los árboles, más allá de si es Dios o no, pero el cuidado. En algunos casos de algunas culturas también, si representa la reencarnación o un acuerdo que está en el árbol, ¿no? Es ese valor del cuidado, que bíblicamente lo tenemos en el de la administración de todo y de su cristiano. Y no tenemos el cuidado como lo queremos ver. Inclusive hoy en día que se habla mucho de energías renovables, energías verdes, muy poco se habla en este tema. Claro, cuando yo aprovecho la luz solar, pues estoy ayudando al planeta. Pero muy poco se habla de cómo se crean esos paneles solares y cómo la creación de esos paneles solares impacta en el medio ambiente. Entonces, hemos tenido muy poco, pero yo, de la administración de los recursos naturales como iglesia. ¿Escuchan bien los de Zoom? Así no, si pudiera tal vez refrasearnos ahí. ¿No la escuchan? No logramos escuchar bastante. Creo lo único que escuché es que lo que dijo el compañero es que aunque
la naturaleza no fuera Dios, tendríamos que tener el mismo cuidado por la naturaleza y un poquito de eso Exacto. que sea. Dame mover más este chunchín. Porque es interesante, está importante. ¿Sabes qué? Voy a bajar la música sin que se me apague. Ah, pues sí. Es importante porque realmente como él hace alusión a esto, de cómo nosotros no cuidamos en nuestro medio ambiente, no cuidamos la naturaleza. Es algo rescatable de las civilizaciones precolombinas, que ellos, ¿me escuchan a mí? Sí cuidaban la naturaleza, tenían el valor, independientemente de que creyeran o no dioses, por supuesto nosotros no, pero esa responsabilidad que se nos dio en Génesis, de cuidar la tierra, gobernarla, sojuzgarla, esa responsabilidad de Génesis 1:27, nosotros como hijos de Dios no tenemos conciencia ecológica. Y sería bueno una materia como teología y ecología, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de ser responsables de lo que Dios nos ha dado. A eso hace referencia, compañera de clase, y es válido y es muy importante. ¿Alguien más que quiera compartir, hablar sobre esas preguntas que están ahí? ¿Alguien más? Recording in progress. Toda la religión precolombina debemos descartarlo todo como idolatría. Bueno, rescatamos algo bueno. Hay elementos positivos, además del rescate de la naturaleza, y hay elementos positivos. No mencionamos esto en la clase, pero uno de los elementos positivos que yo he podido rescatar también o ver en cuanto a en las civilizaciones, esta religiosidad es el respeto por el adulto mayor. El respeto que tenían ellos por las canas, por las personas, sus líderes también, los ancianos, a eso me refiero también. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más quiere hablar. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí se escucha. Sí se escucha, gracias. Entonces, Tal vez, ¿sí? tal vez licenciada, solo agregar algo. Yo pienso, bueno, algo vemos que en ese tipo de culturas es el esfuerzo que hacían las agrupaciones, ¿no? El hecho de que han hecho grandes construcciones. O sea, ellos lo hacían debido a que ellos estaban convencidos a quienes les servían. Ellos estaban convencidos quién era su Dios. O sea, ellos no estaban en eso. ¿Será que es mi Dios o no? O sea, ellos están convencidos de quiénes eran. El hecho, aunque de forma equivocada, por cierto, pero el hecho de que ellos estaban convencidos de forma equivocada, los había impulsado a realizar las cosas como para ellos. O sea, la influencia de su Dios había marcado su vida. Y no solamente había marcado su vida en cuanto a la espiritualidad, sino había marcado su vida ante la cultura y ante todo el diseño de sus hogares, si los queremos ver así, ¿verdad? Es por esa razón que vemos en el caso de Guatemala grandes ciudades, vemos lo que es Tikal y todo eso, el esfuerzo que se hizo porque ellos entendían de alguna manera que ahí se manifestaba y lo hacían con un propósito. Yo creo que si algo rescatamos de eso, no es el esfuerzo que ellos lo hicieron con un Dios equivocado, cuánto más nosotros que conocemos al Dios verdadero. Así mismo es. Y Se debe ver que a veces no estamos comprometidos. es cierto, Gerson, y también vemos como no existía esa dicotomía que nosotros tenemos hoy. Decimos, esto es espiritual, esto no. En la religiosidad, en las civilizaciones precolombinas, todo era parte de la vida. El hombre precolombino, su religiosidad era parte de su diario vivir. Y nosotros hoy se ven todo. Por ejemplo, aún en las personas que dicen, esta persona sí hace ministerio porque predica, pero aquel no hace ministerio porque es doctor y está en una clínica. Y cuando entendemos que hacer ministerio, en este caso nuestra fe no se vive dentro
de una iglesia. No se vive simplemente en aquel que es pastor o en aquel que predica. Nuestra fe y nuestra vida no debe ser una dicotomía con lo que esto es secular o esto no es, esto es de Dios y esto sí es de Dios, sino que en todas las áreas de nuestra vida debe de estar presente Dios. Y como yo le digo a veces a los estudiantes, les digo, si eres profesional, eres un profesional y estás sirviendo a Dios porque lo que estás haciendo es para la gloria y la honra de Dios. Eres testimonio del Dios a quien sirve donde quiera que estés. Si estás haciendo tanto servicio al Señor como lo puede hacer uno detrás de un púlpito o dentro de un seminario. Y nosotros vivimos una vida con demasiada dicotomía. Y eso ha dañado también a la iglesia, ha dañado nuestra cosmovisión de nuestra vida cristiana y nuestra proyección para con el mundo. Pensando en las civilizaciones precolombinas, podemos rescatar de estos y ustedes van a leer mucho más de ellas. Pero cuando pensamos en Europa, en este nuevo mundo, y solo vamos a terminar un poquito hablando sobre la llegada de estos hombres. Cuando vemos en la historia, y ustedes van a leer, y es que la llegada de los españoles al nuevo mundo llega en el periodo posclásico, un periodo de decadencia, pero están en la misma etapa del movimiento de la reforma en Europa. ¿Ok? Entonces, la reforma, ¿cuál es una de las cosas que impulsó a los reyes a apoyar estos viajes de expediciones? Y es que Europa, España, Europa, Alemania, ellos estaban más que todo en una gran decadencia. Decadencia por los movimientos de la reforma. Recordemos en la reforma 1517, 1545, 1517 tenemos a Martín Lutero, 1545 tenemos el Concilio de Trento, que es 28 años una reacción antagónica a los movimientos de la reforma. Europa había diezmado, la Iglesia Católica había diezmado en membresía, había diezmado por lo que ellos llamaban las herejías de los movimientos de la reforma. Inglaterra se había separado, vemos Alemania, el sur de Alemania se había separado. La Iglesia Católica, que era la iglesia imperante en toda Europa, estaba perdiendo una gran parte de sus miembros, no solamente por el protestantismo o el movimiento de los hijos de la reforma, porque como sabemos, protestantismo no es el nombre de protestante no lo tenemos por las 95 tesis de Martín Lutero que protestó. El nombre protestante lo llevamos por la discusión que hubo en un concilio en el sur de Alemania con cristianos y católicos, entre hijos de la reforma y católicos. La protesta que hubo entre ellos dos en cuanto al terreno y la autoridad para celebrar o no sus misas, a raíz de eso es que los protestantes, los hijos de la reforma protestan con los alemanes católicos que le dijeron a los hijos de la reforma del sur de Alemania, si ustedes son el menor grupo en los cantones, no pueden celebrar misa, no pueden celebrarlos, porque en este momento no estamos hablando de culto, estamos hablando de misas cristianas, por así decirlo, porque posteriormente es que tenemos este nombre de culto de servicio, pero al inicio, cuando ellos salen de la Iglesia Católica, todo lo que se celebraba para Dios es una misa. Entonces, a raíz de esta discusión que tienen en el sur de Alemania, es que estos hijos de la reforma protestan y dicen que no era justo y se vuelve a hacer un pequeño concilio de Mispa. Y en este concilio es que se queda establecido que sí podían celebrar. Esto estamos hablando después de Martín Lutero. Ahora, cuando vemos en la historia, al mismo tiempo que van llegando los españoles, es que tenemos todo este movimiento de la reforma, se había perdido terreno y además de eso tenemos una Europa en decadencia. En decadencia en cuanto a la higiene por la famosa fiebre bubónica, la peste negra. Entonces, hay una Europa que está en decadencia, tenemos una Europa con una higiene pésima, no se baña, las cloacas en las calles, las ratas que traen las pulgas de las ratas que traen la peste. Entonces, es una Europa en desastre total. Por tanto, a raíz de ese panorama tan crítico que vivió Europa
que viene esta idea de estos navegantes que van a emprender este viaje, van a recibir apoyo porque se necesitaba un nuevo terreno donde implantar la fe católica, porque ya estaba marchitándose la fe católica a raíz de los protestantes en toda Europa. Era necesario entonces también porque la economía de Europa había menguado muchísimo. La demografía también había menguado por la muerte a raíz de la peste bubónica. Entonces, es una Europa en decadencia, con una población diezmada, recursos diezmados, pobreza, recordemos en todas las revoluciones que se van teniendo. Entonces, hay una decadencia completa. Por lo tanto, era un experimento lanzarse al nuevo mundo. Importante tomar en cuenta que hombres que vienen, la mentalidad, así como podemos ver la mentalidad del hombre precolombino, la mujer precolombina, la mentalidad del español que viene. Ellos vienen en busca, son personas, los que se montan en estos navíos, son gente que no tienen nada que perder, ¿verdad? No tienen honor. Y eso es lo importante, poder reconocer cuál era la cosmovisión de estos hombres de Europa. Para ellos era muy importante el honor. Son hombres que vienen que no tienen honor, no tienen honra, no tienen tierra, no tienen nada. No tenían, como decimos en mi tierra, ni donde amarrar la chiva. Entonces se tienen que montar en un barco a ver qué agarran. Por lo menos algo podían encontrar. Entonces, estos desarmados que llegan, es decir, como ser humano, que no tenían nada, mayor cosa, vienen en estas tierras, se hacen de un nombre, se hacen de un título. Entonces, en la siguiente clase vamos a conocer un poco más sobre la mentalidad y la cosmovisión. Por eso cuando vemos la obra de Sancho Panza, ¿verdad? Este espíritu aventurero de Don Quijote de la Mancha, el hidalgo Don Quijote, ese idealismo de un señor, esa mentalidad es la mentalidad que tienen los que llegan al Nuevo Mundo. La mentalidad también del Dios del dinero. Están buscando riqueza, vienen con un fuerte individualismo. Y de esa manera entonces que nosotros podemos entender, así como vemos qué ocurre, cómo estaba el hombre latinoamericano, su cosmovisión religiosa, podemos ver entonces posteriormente cuál era la cosmovisión religiosa y la conquista de América Latina, la llegada a este nuevo mundo tuvo para ellos base teológica. Todo lo que ellos hicieron ellos tenían base teológica para las cosas que hicieron. Y nosotros podamos acercarnos y analizar desde la perspectiva también. Entonces, el desarrollo, y con esto terminamos, de las culturas precolombinas es mucho más complejo de lo que nosotros vamos a ver aquí. Sin embargo, las culturas aztecas, mayas e incas han sido útiles para nosotros poder ver la característica religiosa y el distintivo religioso del hombre latinoamericano. Otro de los rasgos de esta religión precolombina, como vimos, es ese politeísmo, ese Dios supremo, y no cabe duda el panteón de los dioses que recibían adoración, un panteón, como dicen los historiadores, muy nutrido con todos sus dioses. Es probable que que entre ellos tenían al Dios no conocido, pudiera ser también. Otro rasgo que vemos, como vimos ese politeísmo, vimos los fenómenos naturales, la deidad de los fenómenos naturales, la cosmogonía que tenían cada uno de ellos. Y esto nos ayuda a entender también un aspecto importante que tenemos en las civilizaciones precolombinas, en su religiosidad, era la ausencia de la gracia. Todo se hace para complacer a un Dios, pero hay una ausencia de ese Dios que extiende gracia. Los dioses precolombinos son dioses que exigen sacrificio, exigen animales, exigen muchos de ellos seres humanos. Los desastres naturales eran vistos como castigo divino, pero no se habla de un Dios de gracia. Algo que nosotros sí podemos
resaltar, o una manera en que podemos hacer vínculo de poder hablar del Dios de gracia, porque los dioses de las civilizaciones precolombinas son dioses que piden, demen, complázcanme, sacrifíquenme a mí, pero no es un Dios, es un Dios que da, sí me dan, pero no es un Dios que extiende gracia, que eso es algo que debemos de resaltar y siempre marcar de nuestro Dios, un Dios que da gracia, a diferencia de los dioses de las civilizaciones precolombinas. No sé si hay algo más que quieran compartir. Por mi parte, eso es todo. Y en la siguiente clase vamos a hablar entonces de la conquista, para conocer un poco más la mentalidad de estos conquistadores y cómo vamos a entonces ver desde la península ibérica, siglo XV, y esa espiritualidad con la cual llegaron al Nuevo Mundo, ese espíritu aventurero, esa intensa individualidad irracional que es parte, y a cada uno tenemos que verlo como hijos de su época dentro de la historia. Los de Zoom, si no tienen nada más que añadir, les espero con sus mapas conceptuales la siguiente semana, con todo ya lo que van a leer poco a poco en esta semana, los videos que van a ver, y ahí les vamos a seguir recorriendo este mundo, y luego después de esta civilización ver cómo menguaron mucho y qué es lo que hace la estrategia que hace los colonizadores para mantener el poder. Entonces vamos a ver un poco más sobre este fascinante mundo desde América Latina. Y por supuesto la llegada de la iglesia, la llegada del protestantismo para América Latina y ese catolicismo que van a también impuesto en América Latina. Gracias, maestra. Gracias, Un licenciada. gusto conocerles nuevamente por acá. Nos vemos, primero Dios. Este salón no tiene control de la... ¿Oh? Ya había puesto al hilo. Gracias, licenciada, Ya. nuevamente. Bueno, Muchas gracias. Feliz día. feliz Hasta día. luego. En algún momento haremos trabajo en equipo de algunas reflexiones y ahí nos dividimos en clase también. Para que se sientan bien. Quiero que los de Zoom no se sientan abandonados, se sientan involucrados y si sienten abandono, hablen y griten y vemos qué hacemos. Entonces, bendiciones a todos. Los que quieran abrir su cámara y saludar así lo pueden hacer. Si no, sean felices con sus cámaras apagadas, que no hay problema tampoco. Siempre que estén ahí, confiamos en que estén ahí ustedes. Porque si no estamos como en la clase de los espíritus, estás ahí pensando en espíritu. Bendiciones. Tengan un feliz fin de semana.